Libro cuarto de Moisés. Números. Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Números, Bamidbar, en el desierto. Vamos a comenzar nuevamente el libro de Números. Este libro de Números tiene varios capítulos, o sea, estos primeros capítulos son, así como dice el libro, son números. Entonces, constantemente hay cifras, hay censos, conteos. A medida que va pasando el tiempo vamos a entender la importancia de estos conteos, de por qué estaba apareciendo en ese momento, por qué salía. Entonces, el capítulo 4, hoy vamos a comenzar. Nosotros vamos a ver algunas imágenes. Primera imagen sobre la posición que tenían los israelitas en referencia a la Mishkan, al tabernáculo, ¿no? Podemos ver esa imagen. Ahí vamos a ver en cada posición donde estaban las tribus y donde estaban también los levitas. Los levitas estaban divididos en tres partes, más la familia de Aarón y Moisés. Y en ese momento ellos encabezaban, ¿no?, el lugar. Entonces nosotros vemos ahí entonces al lado norte se encontraba la tribu de Dan, Aser y Neftalí. Si ustedes se fijan, ahí está la cantidad de personas desde 20 años para arriba y también hasta 60 años, habíamos visto que era el conteo. 20 años hasta 60 años entre los israelitas, la tribu de Dan 62.700, la tribu de Aser 41.500, la tribu de Neftalí 53.400. Esta parte del norte era encabezada por la tribu de Dan. Y en esta parte estaban custodiando o administrando los hijos o sea, el hijo de Leví, los meraritas. Eran una de las tribus divididas de la tribu de Leví. La tribu de Leví se dividió otra vez en tres partes: los coatitas, gersonitas y meraritas. Y ahí estamos viendo la ubicación. La parte norte entonces tenemos, para repetir, para no olvidarnos, Dan, Aser, Neftalí y a los meraritas. Y en la parte sur, abajo, tenemos a Gad, Simeón y a la tribu de Rubén como cabeza. Cada zona tenía una cabeza, un líder. En la parte sur era Rubén. Entonces la cantidad se puede decir, de personas capacitadas para ir a la guerra eran: la tribu de Rubén 46.500, la tribu de Simeón 59.300, la tribu de Gad 45.650. Desde 20 años hasta 60 años eran contabilizados. Y en la parte sería oeste, ¿no?, tenemos a Benjamín, Manasés y Efraín, que son los hijos de José, ¿no?, hijo de José. Entonces, me olvidé decir quiénes administraban la parte sur: los coatitas, los levitas de la tribu de los coatitas. Recuerden, la tribu de Leví se dividía en tres partes: meraritas, gersonitas y coatitas. Y en la parte de atrás estaban entonces los gersonitas. Ahora, la cantidad de las tribus de Benjamín: 35.400, Manasés 32.200, Efraín 40.500, listos para la batalla, la lucha. ¿Y al frente quién estaba? Al frente estaba encabezando Judá
al lado de Isaacar y Zabulón. Entonces tenemos 4 líderes: Dan, Rubén, Benjamín y Judá. Y la cantidad de efectivos, se puede decir, ¿no?, preparados para luchar. En la parte del frente estaba, por parte de Judá, 74.600, por parte de Isaacar, 54.400, Zabulón, 57.400. ¿Quiénes estaban al frente? Al frente significa la puerta del tabernáculo, la familia de Moisés y la familia de Aarón. Eso es un resumen de todo lo que habíamos visto en el primero y en el segundo capítulo. Amén. Y después también estábamos viendo la actividad que iban a realizar los levitas. Vamos a ver el siguiente. La actividad que iban a realizar los levitas. Los levitas eran los que se iban a encargar de hacer la administración. Y dentro de los levitas estaban los descendientes de Aarón, que eran Eleazar y Tamar. Las tribus que iban a ser controlados por estos 2 hijos de Aarón eran la tribu de la familia de Coat, iba a ser controlado por Eleazar, y la tribu de la familia de Gersón y Merari iban a ser controlados por Itamar. Estas tribus, Coat, Gersón y Merari, se iban a encargar de administrar el tabernáculo, la Mizcam. Y eso es lo que vimos ya la vez pasada y ahora vamos a ver nuevamente más en resumen. El versículo 4. Dice: habló el Eterno a Moisés y a Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Bueno, cuando nosotros vimos la vez pasada en el capítulo 1 y 2, fue el conteo de los israelitas, de las tribus aparte de Leví. Ya vimos todo el conteo ahí en ese cuadro que vimos recién. Los israelitas eran contados desde 20 años hasta 60 años. ¿Qué significa esa edad? Era la edad que ellos tenían la capacidad de ir a la guerra, de defender al pueblo. Esos eran los que eran contados. El total de ellos salió como 600.000, la vez pasada vimos. Ahora, en el caso de los levitas, cuando se hacía el conteo de los levitas, podemos mirar otra vez, Calé, ese cuadro primero que estamos viendo. Vamos a ver cuánto eran los levitas. La tribu de los coatitas eran 8.600. La tribu de los gersonitas eran 7.500. La tribu de los meraritas eran 6.200. Y después la familia de Moisés. Entonces, estos eran contados a partir de los 2 meses, a partir del mes de nacimiento. Y habíamos visto que nos salió 22.000 levitas. 22.000 levitas. Y habíamos visto que ellos sustituyeron a los primogénitos de Israel. Y los primogénitos de Israel eran 22.750. O sea que los primogénitos de Israel eran más que los levitas. Entonces se completó eso que faltaba pagando 5 ciclos de plata por primogénito. Y habíamos visto que salió una cantidad, casi 100 millones por ahí, ¿no?, de nuestro dinero. Bueno, entonces eso es lo que vimos la vez pasada. Ahora, en el capítulo 4, de los 22.000 levitas que eran contados desde el mes de nacimiento, se va a subdividir otra vez. Se va a seleccionar un grupo especial para hacer el servicio del tabernáculo. La vez pasada ya vimos lo que le tocaría a cada grupo, ahora va a especificar otra vez. Pero ¿desde qué edad? Y acá está especificando de edad de 30 años arriba hasta 50 años. O sea que un levita tenía, se puede decir, la edad adecuada para trabajar para el Eterno a partir de los 30 años. ¿Qué quiere decir esta edad? Esta es la edad donde generalmente la persona, el hombre, llega ya a un estado de madurez ya estable, ya como que comprende bien las cosas.
ya está bien preparado, porque el trabajo que iban a hacer iba a ser un trabajo de mucha responsabilidad, inclusive de vida o muerte. ¿Se acuerdan de los hijos de Aarón? Ellos fueron consagrados como sacerdotes, como Cohen, pero el día de la consagración, ellos, según la historia, se embriagaron y empezaron a hacer cosas inmaduras, se puede decir, y trajeron fuego extraño y murieron. Bueno, para los israelitas, para los levitas, era muy importante que cada acción que cometían podía costarle la vida. Había cosas que ellos no podían hacer, había lugares a los cuales ellos no podían entrar. Y cuando uno es inmaduro, muchas veces esas cosas no entienden. Entonces, a partir de que ellos empezaban a su formación, ellos empezaban a prepararse para servir en el tabernáculo, en la Mizcam. Esto es como una persona que realmente puede hacer la obra del Padre. Es una persona que realmente se preparó, que pasó muchas etapas en la vida. Y el Padre un día le dice, estás listo. El mismo Moisés, él cuando tuvo 40 años, quiso liberar a su pueblo, pero cometió una inmadurez de matar a un egipcio. Entonces no hizo la manera que el Padre quería. Entonces tuvo que irse al desierto y estuvo otros 40 años. Total, entonces él tardó 80 años para estar capacitado para servir al Todopoderoso. Entonces muchas personas muchas veces este punto no entienden. El que nosotros podamos ya ponernos acá y trabajar por la obra del Padre, primero es preparar tu vida. Cuando vos le empezás a conocer al Padre, vos te estás preparando. Vos estás preparando para que un día Él te use. Entonces esto es lo que nos está mostrando. Por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo que Yeshua, todo el tiempo que vivió, él, según la Escritura, él era artesano, él preparaba artesanías, o carpintero, algunos le llaman también, pero más bien algunos dicen que trabajaba con artesanía, trabajaba con piedras. La artesanía en aquella época, especialmente en Belén, Capernaum, era trabajar con piedras, trabajar con estructuras. También con madera, incluía la madera también. Yeshua era ese tipo de trabajador. Y a los 30 años, él empezó su obra, su ministerio, porque era la edad preparada para afrontar muchas responsabilidades. Amén. También Juan el Bautista, ¿no? También Juan el Bautista, el mismo rey David también a los 30 años empezó ya a ejercer su mandato. Entonces muchas cosas nos dice entonces esa edad. Entonces cualquier persona cuando llega a los 30 años normalmente debería ya de haber madurado bastante. Pero hoy conocemos personas que tienen 30 años y todavía son como bebés. Algunos. Eso no quiere decir que el que tenga menos de 30 años sea un inmaduro. Porque la Escritura nos muestra que hubo reyes que a los 16 o 18 años eran bastante maduros, como el rey Josías, que ya empezó a ver cómo restaurar el templo y muchas cosas. Pero es la edad estándar que el Todopoderoso había puesto. Entonces esto nos enseña también cómo tiene que ser la capacidad de alguien que va a servir al Padre. Y acá, pues por eso quiero ver en esta nota, en el versículo 3, sale acerca de lo que Pablo dijo, le dijo a Timoteo. Vamos a leer ahí. Primera de Timoteo 3, versículo 1. La siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la congregación, desea una posición honorable. Esa palabra anciano, en otras partes dice obispo. ¿Qué significa? Es como alguien ya más maduro, más capacitado, más preparado. Muchas veces uno se convertía en anciano cuando ya había experimentado y visto muchas cosas en la congregación y ya había entendido lo que es la responsabilidad. Entonces decía el apóstol Pablo, si ahí en la congregación, entre los hermanos, donde vos estás impartiendo la palabra, algunos quieren ocupar ese cargo de obispo o de anciano, sería un cargo como ocupaban en la antigüedad los levitas. Tiene que prepararse. Vamos a ver qué dice. Desea cosas honorables, es algo muy bueno. Servir
al Eterno, el que transmite la palabra del Eterno, según la palabra del apóstol Pablo, es algo bien honorable. Así dice él. Después, por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida, dice ahí, intachable. Debe serle fiel a su esposa. Una de las primeras características que da el apóstol Pablo, que tiene que tener un líder, un anciano, un obispo, conducta intachable y serle fiel a su esposa. De ahí arranca. Si una persona no puede ser fiel con su esposa, en su matrimonio, es imposible entonces que pueda ser un líder, lastimosamente. O sea que entonces tiene que ser casado. Claro, en el caso del apóstol Pablo no diría por qué él no fue casado. Hay una historia que un día vamos a explicar, que realmente él fue casado, ¿no? Pero que tuvo unos conflictos, ¿no? Porque una cosa es que la esposa no haya querido ser fiel y otra cosa es que él haya querido serle fiel, ¿no? Entonces, ser fiel a la esposa significaría serle fiel también a la congregación. Así el apóstol Pablo estaba entendiendo. Esto es muy importante entonces para ser un anciano. Entonces, un levita también tenía que tener las mismas características. Todo lo que acá el apóstol Pablo está citando, estas características, es la que tenían que tener los levitas. ¿Qué les parece? Fiel a su esposa. Debe tener control propio. ¿Eso qué significa? No debe ser renegón o exagerar o descontrolarse o hacer cosas que haría una persona que no tiene responsabilidades. Y seguir sus impulsos, reaccionar, nada me importa, no quiero saber nada. Terrible, ¿no? Muchos se justifican de que somos débiles, hubo muchas personas débiles, claro, pero estamos viendo el requisito que el Padre pone para que una persona pueda ser su servidor. Tener, dice, control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa, y también debe tener la capacidad de enseñar. O sea, tiene que ser una persona amable, que respeta a los demás, que trata bien a los demás, que no viene simplemente a discutir, a crear problemas, a maldecir, como muchos creen. Malditos sean ustedes, algunos líderes que quieren solamente echar maldiciones. Al contrario, tienen que saber tratar a la gente. Y dice acá algo importante: capacidad para enseñar. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, saben muchas cosas, pero que no tienen esa capacidad de transmitir, de hacerle llegar a la persona el mensaje. Por eso se la pasan ofendiendo, se la pasan diciendo son unos estos, son unos aquellos, son unos herejes, su enseñanza son ofensas muchas veces. Entonces, ¿cómo puede anhelar ser un anciano o obispo o levita si solamente sabe tirar acusaciones? Muchas personas creen así, que predicar es acusar, predicar es decir cosas contra otra persona. No, vos tenés que enseñar, así dice la Escritura, esto quiere decir la palabra. Bueno, después, ¿qué más dice? No debe emborracharse. Emborracharse. ¿Cómo uno se emborracha? Exagerando con las bebidas. Las bebidas son para compartir, son para guardar el Shabbat, son para las festividades, pero cuando uno ya exagera, muchas veces tiene descontrol. Fíjense que acá, esta es una cosa importante, normalmente ninguna persona debería de embriagarse, es lo normal, pero en especial los que anhelan ser líderes deberían de controlar ese punto, porque el exceso de bebida descontrola a las personas. Fíjense que muchos accidentes que escuchamos, fatales, son por causa de la bebida. Personas que se van, comparten con un amigo, toman y después salen manejando. ¿Y qué hacen? Accidentes.
Entonces la Escritura habla que un líder no puede ser un borracho. Debe dirigir bien su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Antes de que vos quieras dirigir a la congregación, a los hermanos, a otras personas, primero tenés que dirigir tu casa, tu familia, tus hijos. Si vos le decís algo a tu hijo y no te obedecen, ¿cómo puedes después querer exigir en otro lugar, en otra parte? Entonces, la primera congregación que uno tiene que dirigir es la casa, la familia. Amén. Ahí debe ver, ahí debe controlar, ahí debe transmitir la enseñanza. Por eso yo le digo a muchos hermanos, no se preocupen si ustedes no transmiten la palabra a otro lugar. Ahí en la casa tenemos la oportunidad de cada Shabbat ser sacerdotes en nuestra casa. Leer un texto de la Biblia, enseñar unas porciones, enseñar a nuestros hijos a sentarse en la mesa, a orar. Todas esas cosas podemos hacer en los Shabbat. Importante ese punto, ¿no?, que la Escritura nos está mostrando. Después, que lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la congregación de Elohim? O sea, estamos hablando de la persona que anhela ser predicador. Hoy en día, vamos a siempre hablar de este punto porque lastimosamente así ocurre, muchas personas piensan que ser predicador es quedarse nomás en un lugar y hablar muchas cosas, ¿no? Hablar, por ejemplo, por internet o por Facebook, lo que sea. Pero no es así. Primero tenemos que aprender a convivir con las personas. Por eso es importante las reuniones, aunque sean pequeñas. La primera reunión que uno hace es la reunión con la familia. ¿Es así o no es así? La reunión con la familia, hay que acostumbrarnos a reunirnos con los hijos, la familia, cada Shabbat. Esa es la primera reunión. Después, por lo menos con un grupo de hermanos, con los hermanos. Las personas que no tienen ese deseo, esa capacidad de reunirse, entonces quiere decir que hay algún conflicto espiritual en sus vidas. Eso tienen que entender muy bien. ¿Por qué no queremos compartir con la gente, con las personas? Entonces la Escritura nos habla de esa manera. 1 Timoteo 3:6 dice, un anciano no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. En la versión Reina Valera dice un neófito. Y esa palabra más bien significa una persona con poca capacidad. Fíjense que el que tiene poco realmente conocimiento de la palabra, pero siente que puede ser maestro o líder, muchas veces utiliza su carisma, su personalidad, su astucia para, ¿cómo se puede decir?, manejar las personas. Y cuando alguna vez tiene que confrontar con alguna palabra, sale la soberbia, sale la altanería. Es por eso que es mejor siempre tener perfil bajo. Me falta mucho todavía aprender, falta mucho todavía por conocer. Precisamente fue eso lo que ocurrió aquí en Números. El Todopoderoso le estaba estableciendo a quienes iban a hacer lo que iban a estar en este lugar, en este lugar, en este lugar, pero algunos no aceptaron esa posición y va a haber conflicto. Por eso Pablo de ahí está sacando toda esta enseñanza para nosotros. Amén. Eso quería compartir porque es la primera cosa que aparece en este capítulo. Y después ya vamos a ver todo conteo. El versículo 4 dice, el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Vamos a ver la primera foto. Vamos a leer a través de las fotos para que veamos. ¿Qué es lo que van a hacer los levitas coatitas? ¿Qué van a hacer? Ellos van a administrar. Primera foto, seguimos. ¿Dónde estaban los versículos? Van a administrar la parte principal, o sea, donde están los utensilios principales. Eso es algo muy importante porque a ellos les iba a tocar el arca del pacto y los utensilios que estaban adentro. Dice ahí, cuando haya de mudarse el campamento, vendrá Aarón y sus hijos
y desarmarán el velo de la tienda. Ahí nomás, cubrirán con el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Entonces, la primera cosa que van a hacer los levitas, coatitas, es llevar el arca del pacto. ¿Cómo se cubría el arca del pacto? Primero se le echaba esa cortina, este velo que dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahí está, se le echaba encima. Después se le echaba una piel de un animal llamado tejón. Según algunos estudiosos, ¿no? Ese era un animal que existió en alguna época, posiblemente era alguna cabra especial o algún mamífero especial, porque ahora no se identifica muy bien qué será el tejón. Hay varias explicaciones, pero algunos dicen que era algún tipo de cabra o montés diferente, ¿no? Que tenía un estilo de piel muy diferente a los demás, una piel un poco áspera, de no muy buena apariencia. Entonces con eso se tenía que cubrir, después de cubrir con el velo, y finalmente con un manto azul. Y ahí está, nosotros vemos cómo se llevaba el arca del pacto. Es lo primero que hacían los coatitas. Vamos al siguiente cuadro. Voy avanzando. Versículo 7, ¿no? Versículo 7. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas, los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella, y extenderán sobre ella un paño carmesí y cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Entonces el primer elemento que los coatitas van a sacar del lugar santo era el arca del pacto. ¿Qué había dentro del arca del pacto? El maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley, que representaban el testimonio de que el Eterno se manifestó a su pueblo. Eso era lo más valioso que había en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Toda esta preparación lo hacían los hijos de Aarón y luego los coatitas venían y lo sacaban. Y lo segundo era la mesa de los panes. Entonces esta mesa primero, fíjense ustedes, se cubría con un manto azul. Ahí está la mesa, ¿no? Esa mesa, después, encima de ese manto azul se ponían todos estos instrumentos, todo lo que se usaba para servir, para agarrar, todas esas pinzas, se ponía encima del manto azul. También encima de eso se ponían los panes tenían que estar continuamente, no podían, el arca del pacto, la mesa de los panes de proposición no podía viajar sin sus panes. ¿Qué representan los panes? El alimento para las 12 tribus de Israel. Eso representaba, eran 12 panes y representaban el alimento para las 12 tribus de Israel. Y encima de esos panes iba un manto, ahí dice carmesí, rojo, ¿no? Un manto rojo, y eso cubría esa parte. Y encima otra vez una piel de tejón, que era una piel, ahí está, medio desagradable, ¿no? Y todo esto era la manera que tenía que salir. Se puede decir que esto no se veía cuando los israelitas estaban viajando. Ellos no sabían qué había ahí adentro. No podían observar con su ojo porque era algo muy sagrado. Lo único que veían era esa piel horrible de tejón. En aquella época era muy importante que un creyente tenga la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se cree, la convicción de lo que no se ve, dice en hebreo. Que esté convencido que el Padre está trabajando en algo que ellos no ven, en algo que ellos no pueden contemplar. Porque la característica de la persona, ¿cuál es? Pienso, veo y después quiero tocar. ¿Así o no? Primero piensa,
Después ve, después ya quiere tocar. Si no toca, no está tranquilo. Pero el Padre quiere que piense y crea. Piense y crea. Y Él es el que le va a mostrar. Entonces sí me captan, ¿no? Entonces, por eso en la Escritura dice, pon tus ojos en el Mesías, el autor y consumador de la fe, dice. ¿Qué es la fe? Las promesas hechas realidad. Entonces todas las cosas, todos los utensilios empujaban a eso, a que nosotros podamos mirar el poder del Todopoderoso. Los israelitas, aunque querían, tenían un deseo de ver qué es lo que hay ahí. Ellos no podían ver estas cosas porque cuando ya salía del lugar santo, ya salían todo cubierto. Lo único que veían era una horrible piel de tejón. ¿Qué les parece? Eso nomás, como para que no le dé mucho agrado. ¿Se acuerdan cómo dice que era el Mesías? Que no era tan agradable verle, ¿no? Era, dice en Isaías, sin atractivo para que le deseemos. Entonces lo que la gente quería, lo que el Todopoderoso quería que uno encuentre en el Mesías, era el poder del Eterno. No un hombre superpoderoso, ¿no? Sino el poder del Eterno que se manifiesta a través de algo que se ve muy débil. Bueno, y después tenían las 2 varas con la cual se alzaba la mesa de los panes. Vamos al versículo 9, ¿no? Versículo 9. El candelero de oro, ¿no? Sigamos con la foto. Vamos a mirar la foto. El candelero de oro. Entonces tenemos ya 2 instrumentos que se están sacando. Primero, el arca del pacto, la mesa de los panes y ahora el candelero de oro. Era una pieza bien grande. ¿Cómo se hacía con este candelero? Dice así, versículo 9, ¿no? Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero. Siempre el azul en la Escritura representa lo celestial, las cosas celestiales. ¿Se acuerdan que estaba cubierto por azul? El arca del pacto. El arca del pacto, sí, cuando llevaban los levitas, se veía el manto azul. Estaba afuera, representaba entonces que la presencia divina del Eterno está caminando entre nosotros. Así representaba. En este caso, también todos los demás instrumentos tenían manto azul, pero aparecían también otras cosas. Aquí aparece entonces el candelero, dice, alumbrado de sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios de aceite con que se sirve, y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejón y lo colocarán sobre una parihuela. Entonces aquí vamos a cubrir el candelero, que representa algo celestial, la luz del Todopoderoso a su pueblo, con un manto azul, y todos los utensilios, todas las cosas con que se sirve el aceite, los vamos a cubrir con esa piel de tejón. Y lo vamos a poner encima de una tipo, ¿qué sería eso? A eso se llama una parihuela. Algunos llamaban que era una madera que tenía como para colocarla por caballos, y que los caballos iban ahí jalando. ¿Ustedes me entienden? En esa madera se iba a recostar todo, se iba a poner todo encima, y después eso iba a ser jalado por caballos. Así lo iban a girar, tipo una carretilla, decían que era. Ahí le pusieron como ese tipo de madera. Entonces así también eran cubiertos y llevados este instrumento que es el candelero de oro. Vamos al versículo 11, ¿no? El versículo 11. El otro instrumento que está es el altar del incienso. El altar del incienso era donde el sacerdote echaba los inciensos y subía el incienso, representaba la oración del pueblo hacia el Todopoderoso, ¿no? Y acá dice, sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Nuevamente el manto azul, algo celestial, y encima la horrible tela de manto de tejón y las varas, y así salía del lugar santísimo. Todos estos instrumentos estaban en el lugar santísimo y en el lugar santo. ¿Quiénes tenían que sacar esto de ese lugar? Los coatitas. Ellos eran los únicos autorizados para entrar
en el lugar santo y el lugar santísimo cuando esto se iba a vaciar, para mudar. Ahora vamos a leer el versículo 12. Ya vamos a ver en la Biblia. Y tomarán todos los utensilios. Versículo 12. En la Biblia. Dice, y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario y los pondrán en un paño azul y lo cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y los colocarán sobre una parihuela. Quitarán la ceniza, o sea, también sobre una tipo carretilla, era todos los instrumentos que se usa en el altar del incienso. Quitarán la ceniza del altar, versículo 13, y extenderán sobre un paño de púrpura y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y lo pondrán además las varas. Cuando acaben, versículo 15, Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando hayan de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. O sea, fíjense lo que dice acá. ¿Quiénes tenían que hacer todo el embalaje, la cobertura? ¿Quiénes tenían que hacer? Los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón. Vamos a suponer que acá vamos a preparar una mudanza y solamente mis hijos y yo tenemos que, ¿cómo se dice?, embalar todo. Y ustedes tienen que estar afuera esperando. ¿Me entienden, no? Una vez que esté todo embalado, acá todo ya cubierto, bien tapado, que no se pueda ver nada, ahí nosotros les vamos a llamar. O sea, Eleazar va a ser el encargado de los coatitas. Le había dicho que uno de los hijos de Aarón se iba a encargar de un grupo. Eleazar, el hijo menor de... No, el que viene después de Aarón, porque Nadab había muerto. Así que el heredero a ser sumo sacerdote iba a ser el encargado de los coatitas. Les va a llamar y él les va a indicar: esto lleven así, esto lleven así, esto lleven acá. Nadie va a decir: yo voy a llevar esto, yo voy a llevar esto. Jamás ellos pueden decir: yo voy a hacer esto. Sí o sí Eleazar les tiene que indicar. Si ellos hicieran algo por su voluntad, por su deseo, sin que Eleazar le haya indicado, ¿qué le puede ocurrir? Puede morir. Entonces, ¿es fácil ser un levita? Ahí mismo puede morir. Por eso ellos tienen que tener una edad ya bien responsable. Y imagínense, uno nunca ve esas cosas y tiene la posibilidad de, después de mucho, entrar en ese lugar. Es como sorprenderse. Como quisiera ver aunque sea algo. Pero no podían hacer eso. Por eso era algo muy importante. Así de sagrado es el servicio al Todopoderoso. Ahí estaba la presencia del Eterno. No es que el Eterno consideraba inmunda a los levitas, sino eso demostraría que ellos realmente están capacitados para servir. La obediencia era el secreto de todo. Fíjense que lo que hace que la sociedad se corrompa precisamente es que las personas no quieren obedecer, no quieren hacer las cosas como corresponde. Quieren tocar lo ajeno, quieren robar, quieren abusar, quieren hacer cosas que están prohibidas. Y por eso la sociedad se corrompe. Si aprendieran: mira, esto no te corresponde a vos, este lugar no te corresponde, aquí no te corresponde estar, entonces la sociedad sería ordenada. ¿Es así o no es así? Bueno, versículo 16. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estarán el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua, que era el polvo, la harina que se echaba ahí, y el aceite de la unción. El cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en el santuario y de sus utensilios. Esos aceites perfumados especiales que eran para ungir, para preparar el incienso, eso exclusivamente lo iba a tener Eleazar, el sacerdote. No iba a llevar nadie, él lo iba a guardar eso. Eso era algo muy sagrado. Algunos dicen que ese aceite perduró hasta los tiempos de los reyes, de los últimos reyes inclusive.
con ese aceite se ungía. Era un aceite muy especial, que se preparó en tiempos de Moisés, ¿no? Bueno, 17. Habló también el Eterno a Moisés y a Aarón diciendo: no haréis que perezca la tribu de la familia de Coab entre los levitas. Miren lo que dice acá. Le está hablando a Aarón y a su hijo: no van a hacer que perezcan los coatitas. ¿Cómo es que no tienen que hacer que perezcan los coatitas? Hay que instruirle detalladamente. Hay que explicarle bien sus funciones. Por eso, ser un obispo, ser un anciano, es una tarea de mucha responsabilidad. Porque vos le estás indicando a la persona la manera que puede hacer para agradar al Padre, para ser heredero de la vida eterna. No es algo solamente así que se puede tomar como juego, como chiste. Como levantar nomás tu congregación y tus fieles y tu iglesia y decir lo que a vos te plazca. Porque muchas de las cosas que vos digas pueden afectar la vida de las personas. Así le está diciendo, le está dando tremenda responsabilidad a Aarón y a sus hijos. Versículo 19. Para que cuando se acerquen al lugar santísimo, vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. Aarón y sus hijos van a decirle: esto van a hacer, esto van a hacer. Nunca los coatitas tenían que hacer las cosas por su decisión. Cuando se trata de algo que está dentro del lugar santo y lugar santísimo. No estamos hablando de otra parte afuera, ¿no? Hermanos, cuando se trata de la palabra, cuando se trata de la escritura, cuando se trata de agradar al Eterno, no podemos hacer como nosotros se nos plazca. No sé cómo lo explico, no podemos hacer, pero a mí me gusta así, a mí me gusta acá, yo prefiero hacer de esta manera, a mí me gusta más de esta forma. Tenemos que ver cómo dice la Escritura y de acuerdo a la Escritura seguir los pasos del Todopoderoso. ¿Está bien eso o no? Eso es lo que al Padre le agrada. Estamos hablando de qué tipo de personas. Personas que están consagradas para servir. Este era un alto cargo. No quiere decir que todos los israelitas tenían que tener esta categoría. Estamos hablando de personas que se prepararon, que fueron instruidos para servir en el tabernáculo y en especial en la Mizcán. Estamos hablando de esa persona. Entonces, si vos te preparaste para llevar la palabra, para anunciar la palabra, entonces tenés que asumir muchas responsabilidades. Amén. Bueno. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Así dice. No deben entrar. Nunca se le ocurre entrar a mirar ni el altar del holocausto ni nada. ¿Por qué el Padre no quería que ellos miren estas cosas? Porque el Padre quería que ellos entiendan su responsabilidad. Si vos no querés creer, si vos no querés aceptar en tu corazón que el Padre, el Todopoderoso, está trabajando en ese lugar, sino que el famoso yo quiero ver primero, quiero observar, entonces quiere decir que vos no sos fiel al Padre. Es lo que pasa con muchas personas. A medida que pasa el tiempo, le parece dudoso muchas cosas. Yo creo que eso de restauración y reino, todo es falso, mentira. Yo no creo en esas cosas. Algunas sí empiezan a entender, a pensar. Parece que les es más fácil en una congregación donde se ve manifestaciones, ¿no? Como el famoso, ¿no? ¿Cómo se dice? Poder, sanidad, unción, revelación, levanta muertos, cosas así, ¿no? Yo cuando veo eso creo. Yo cuando veo que hay algo, una manifestación acá, yo confío. Hermano, muchas personas fueron fieles al Todopoderoso y no han visto en su vida nunca ningún milagro. Al contrario, muchas veces han tenido conflictos en su vida, tragedias. El pueblo de Israel ha pasado muchas tragedias muchas veces y muchos hombres de fe. Y el profeta Isaías fue ejecutado por guardar la Torá. Fue ejecutado. El profeta Zacarías fue apedreado cuando estaba hablando la verdad, cuando estaba diciendo la verdad. El profeta Jeremías fue llevado como esclavo a Egipto y murió en Egipto. Entonces, estas personas, ¿por qué eran hombres de fe entonces? ¿Por qué eran hombres que
que decían que confiaban en el Eterno. El apóstol Pablo, ¿dónde terminó sus días? Enfermo, flaco, moribundo, con hambre tal vez, con frío, en una cárcel, encadenado. Ahí terminó sus días. Pero él, ¿cómo testificaba? Peleé la buena batalla, peleé la batalla del Eterno. Estoy listo para recibir mi corona. Así él testificaba. Entonces hoy en día las personas piensan que la gloria, la fidelidad, la fe es el triunfo, el vivir muy bien, el tener poder, el siempre ver victorias y victorias y victorias, triunfo y poder. Si estas cosas no hay, no existe el Padre. Entonces no es así. Acá ellos, los levitas, tenían que conformarse con creer que el Todopoderoso estaba manifestándose en ese lugar. No necesitaban querer ver los utensilios, sino morirán, dice. Además habló el Eterno a Moisés diciendo: toma también el número de los hijos de Gersón. Ahora ya pasamos de los coatitas a los gersonitas. Recuerden, los coatitas estaban a cargo de los utensilios del lugar santo y el lugar santísimo. Quiere decir que ellos ocupaban el trabajo principal entre los levitas. ¿Se entiende esto, no? Si vamos a ir por escala, por categoría, ¿quiénes tenían la mejor categoría entre los levitas? ¿Quiénes tenían? ¿Quiénes? Los coatitas, entre los levitas. O sea, ya eran ultra y super principal, pero los coatitas eran se puede decir, los empleados light, los empleados, los oficinistas, ¿no? Los empleados VIP, así diríamos, ¿no? Los que tienen el mejor puesto. Entonces ellos se sentirían orgullosos de su trabajo, ¿o no? Esto lo estoy hablando porque cuando vayamos avanzando van a ver cosas terribles que van a ocurrir lastimosamente con este grupo. Ellos tenían el mejor trabajo, ellos tenían el privilegio de entrar en el lugar santo, en el lugar santísimo. Lugar donde solamente los sacerdotes podían entrar para, claro, poder sacar los utensilios. Ahora vienen los gersonitas. Toma también el número de los hijos de Gersón, según las casas de sus padres por sus familias. De edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás. ¿Por qué hasta 50 años? Porque el trabajo que ellos hacían era trabajo. Ellos trabajaban, entonces el padre es sabio, no quiere que una persona ya un poco mayor siga haciendo estos trabajos. Eso no quiere decir que el que era mayor no hacía nada. Había muchísimo trabajo entre los levitas, pero estos trabajos eran trabajos exclusivos de carga y responsabilidades. De edad de 30 años arriba hasta 50 años lo contarás, todo lo que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y para llevarán las cortinas del tabernáculo. El tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, las cortinas de la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas y todos los instrumentos de sus servicios y todo lo que será hecho para ellos, así servirán. Según la orden de Aarón y de sus hijos, será todo el ministerio de los hijos de Gersón, en todos sus cargos y en todos sus servicios, y les encomendaréis que guarda todos sus cargos. Este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión, y el cargo de ello estará bajo la dirección de Itamar. Ese es el otro hijo de Aarón. Entonces, fíjense algo muy importante. El hijo mayor, el hijo que está Eleazar, ¿no?, que va a dirigir después de Aarón, él se va a encargar exclusivamente del lugar santo y santísimo. ¿Qué representa? Si vamos a ir por nuestra vida y por lo espiritual, ¿qué representa el lugar santo y santísimo? Es como nuestra mente y nuestro corazón. El lugar santo y santísimo representa nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué dice en la Escritura que el Todopoderoso va a poner?
en nuestra mente, en nuestro corazón? Su Torah, su instrucción, su ley, ¿cómo se puede decir? Sus mandatos, ¿no? Entonces, lo más importante que una persona puede tener es lo que está en su mente y en su corazón, porque eso va a guiar su vida. Eso era el trabajo de Eleazar y de los coatitas. En el caso de Gersón, que va a estar al mando de Itamar, el que le va a guiar, ellos van a encargarse de todo lo que sea cortinas, telas. Las telas, las cortinas representaban muchas veces las vivencias, ¿cómo se puede decir? Las actitudes. Por ejemplo, la tela de tejón se puede ver como algo feo, algo desagradable, pero lo importante era lo que había debajo, ¿no? Siempre estaba una tela azul, ¿no? O telas púrpura, o telas carmesí, telas finas. Que quiere decir que muchas veces la vida exterior de la persona tal vez no es tan agradable, pero cuando uno va conociendo su interior, va encontrando cosas que son importantes, ¿no? Por ejemplo, a medida que más te va entrando en la vida interna de una persona, puede encontrar cosas como la ley, los mandamientos, la vivencia, la esperanza, la fe. Pero muchas veces cubierta por telas de tejón. También el tabernáculo estaba cubierto por cortinas de lino, ¿no? Cortinas de lino fino, según la escritura, el lino fino que representaba las acciones justas de los santos. También había una tela especial que era la tela de la entrada, ¿no? Que estaba cubierta por querubines. Representaba la entrada celestial al reino del Todopoderoso. Entonces los gersonitas estaban encargados prácticamente de llevar todo lo que representa la vivencia de los israelitas, la actitud de los israelitas. Ellos cargaban entonces todas estas cosas. Tenemos entonces la cosa principal que está dentro del tabernáculo, dentro del lugar santo y santísimo, y las cortinas y los exteriores. Amén. Bueno, 29. Contarás los hijos de Merari, los meraritas, por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta de 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión. Las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas, las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todo su instrumento y todo su servicio, consignarás por sus hombres. Todos los utensilios que ellos tienen que transportar, este será el servicio de las familias de los hijos de Merari, para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Entonces, los meraritas y los gersonitas iban a estar a cargo de Itamar. ¿Qué iba a ser el trabajo de los gersonitas? Todo lo que sea cortinas y tela. Que representa las cortinas y la tela. Representa la vivencia del pueblo, la actitud del pueblo. Y en el caso de los meraritas, ¿ellos qué iban a llevar? Se puede decir que iban a llevar la parte más pesada. O se dice la parte más difícil. Porque todo lo que sea madera, estructura, marcos, postes, ellos iban a cargar. Entonces los meraritas tenían que ser bien musculosos, bien fuertes. Entonces si vamos a ir por categoría, están los coatitas, los gersonitas y los meraritas. ¿Quiénes dirían que tienen mejor categoría? Los coatitas, que llevan las cosas valiosas, los tesoros. Es como decir que en una mudanza alguien se encarga de llevar los jarrones, las joyas, las cosas importantes, ¿no? Las cosas, los cuadros de oro, los cuadros especiales, perdón, los cuadros de oro, las cosas de oro, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Esas estatuas de porcelanas y cosas delicadas. Entonces son personas más, por eso le decía, finas. Después vienen los que sacan ya todas las telas, las cortinas, la estructura, todo ahí. Ellos serían la segunda categoría, ¿no? Es un trabajo también un poco desprender, quitar. Y después, último, ¿quiénes vienen?
el que hace el desarme, ¿no? En una demolición será el que tiene que romper los ladrillos, el que tiene que demoler, el que tiene que tirar. Entonces sería que la última categoría estaba para los meratitas. Ellos podían sentirse un poco ofendidos. ¿Por qué nosotros así, no? ¿Podían o no podían? Claro, pero hay una cosa importante. Su trabajo de ellos ya no le costaba tanto. Ellos cuando entraban ya no había nada sagrado que ver. O sea que ellos no apeligraban tanto. Ellos podían ahí entrar tranquilos, desarmar, ya tomando tereré, riéndose. No sé cómo, me entienden, ¿no? Era ya un trabajo más relajado, más relajado. En cambio los coatitas, ellos, así cuidado, lleva con cuidado, mucho cuidado. Era un trabajo más tenso, muy tenso. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces esa es una categoría que la Escritura nos muestra también en la congregación. Hay toda clase de miembros. Si todos fuéramos iguales, no se podría hacer un trabajo congregacional. Se necesitan los que están trabajando muy seriamente, los que están trabajando así, sacando lo que sobró, y los que ya trabajan un poco más relajados. Pero eso no quiere decir que su trabajo no sea importante, porque precisamente esos que van a trabajar más relajados es lo que van a llevar las cosas más pesadas. No sé si me entienden, ¿no? Sería lo que harían el trabajo más duro, más difícil, pero ya más relajado, con más buena onda. Así es, la congregación es así también. La Escritura así también nos muestra el trabajo del Todopoderoso. Pero vamos a ver más adelante, cuando vamos viendo los capítulos, que estas personas después cambiarían sus posturas, sus decisiones. Bueno, sigamos avanzando. Moisés, pues, versículo 34, y Aarón y los jefes de la congregación contaron a los hijos de Coat. Ahora vamos a ver cuántos son los coatitas asignados para trabajar con Eleazar. ¿Cuántos son? Los que tienen a partir de 30 años hasta 50 años. Solamente ellos pueden trabajar. Los hijos de Coat por su familia y según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión, y fueron los contados de ellos por sus familias, 2,750. Fíjense cómo el Todopoderoso parece que tenía fríamente calculado, porque hasta en la cantidad parece que cuadraba, ¿no? Cuadraba. ¿Cuántos son los coatitas? 2,750. Estos fueron los contados de las familias de Coat, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón, como los mandó el Eterno por medio de Moisés. Y los contaron los hijos de Gersón, por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta la edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar el tabernáculo de reunión, los contados de ellos por su familia, según las casas de sus padres, fueron 2,630. ¿Eran más o no? Eran un poco más. Ellos tenían que ya hacer más trabajo, las cortinas completas tenían que llevar. Los otros eran un poco menos. No es que eligió ese monto. Todos los que tenían 30 hasta 50, esa cantidad había. Justamente los coatitas eran un número más bajo, porque ellos se dedicaban a cosas más delicadas. Los gersonitas eran un poquito más, porque se dedicaban a las cosas de las telas, cosas un poco más trabajo. Y vamos a ver los meraritas. ¿Qué creen ustedes? ¿Los meraritas van a ser iguales o más? Vamos a ver. Estos son los contados de las familias de los hijos de Gersón, todos los que ministran el tabernáculo de reunión, y los cuales contaron Moisés y Aarón por mandato del Eterno. Y los contaron la familia de los hijos de Merari por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar el tabernáculo de reunión. Los contados de ellos por su familia fueron 3,200. Muchos más. O sea que había muchos más levitas que estaban relajados, tranquilos, cómodos, pero que trabajaban más. Hacían trabajo duro, pero estaban felices, porque ellos estaban seguros
que hoy vamos a hacer trabajo, pero nadie va a morir. Porque ellos no van a ver nada de las cosas sagradas. Estaban convencidos, seguro. Pero su trabajo era súper importante. Entonces siempre los hermanos que cargan, así, ¿no?, son más. Muchas veces están más relajados, muchas veces parece que no apeligran tanto, que no tienen tantas responsabilidades, pero su trabajo es súper importante. No sé si me captan. Su trabajo es muy importante porque ellos llevan la estructura del tabernáculo. Ellos son los que le dan forma al tabernáculo. Los postes, porque las telas no sirven si no hay postes, si no hay madera. Eso hacen la gran mayoría de los hermanos. Aunque no estén metidos ahí en lo más profundo de las cosas sagradas, pero están ahí poniendo como su cuerpo para cargar los desafíos de una congregación. La Biblia así nos está mostrando. Estos fueron los contados de la familia de los hijos de Merari, los cuales contaron Moisés y Aarón, según lo mandó el Eterno por medio de Moisés. Todos los contados los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por su familia y según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entraron para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos fueron 8.580. De 22.000 levitas, 8.580 eran los que exclusivamente trabajaban para el tabernáculo. El resto de los levitas estaba ahí para aprender, preparar unas cosas, ayudar en otras cosas. Como lo mandó el Eterno por medio de Moisés, fueron contados cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado, según su oficio y según su cargo. Hermanos, cada uno de nosotros hemos sido llamados para ocupar un lugar. Y por más que parece que mi lugar es más relajante, ¿no?, como que yo no tengo tantas responsabilidades, eso no quiere decir que no sea importante. ¿Entienden? Todos los hermanos, desde los que están en la predicación, de los que están en la dirección, en guiar o en aportar, en cuidar la estructura o en colaborar, en dar su aporte, todos son importantes para el servicio al Eterno. ¿Ven? Eso es lo que empezó a funcionar cuando empezó a restaurar la congregación en tiempo de los apóstoles. Eso es lo que Pablo predicaba y hablaba, ¿no?, cuando le hablaba a los apóstoles acerca de ser un servidor. No quería decir que entonces que el que predicaba era el único importante. Todos los que formaban parte de la congregación tenían su importancia. Claro que uno que está guardando, salvaguardando las cosas más sagradas, tenía más responsabilidad. Eso es lo que tenía. Su cargo de estar más cerca de las cosas sagradas le daba más responsabilidad. Por lo tanto, si fallaba, su castigo era más severo. Eso quería decir la Escritura. Así entonces, hermanos, estamos avanzando en el libro de Números. Amén. La próxima vamos a continuar con el capítulo 5. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Números. Bendiciones y hasta pronto.